Parto. Ya está grabando, puedes partir. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y a los que verán la transmisión en un tiempo más también. Hoy día tengo el agrado de presentar a Eugenio Ham, profesor asociado de la Universidad de Santiago. Eugenio es licenciado en Ciencias Convenciones en Física de la Universidad de Chile y posteriormente realizó sus estudios de doctorados en la Universidad de Niza Sofía Antípolis. Eugenio ha trabajado en problemas de elasticidad, de fractura de películas delgadas. También tiene un pasado con materiales granulares. Y hoy día la charla que nos va a presentar está titulada como Inestabilidad oscilatoria de una fractura en el rasgado de películas delgadas. Así que, Eugenio, todo tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, te doy las gracias oficialmente por la invitación y a Cristóbal, que no lo alcancé a conocer en persona, pero para mí es un agrado poder dar esta charla. Esto surge de una colaboración con un amigo que tengo hace mucho tiempo, con el que colaboro allá en París, que es Benoit Román, y una alumna de él que estuvo haciendo una pasantía, que ahora está en Suiza, en Lausanne, y esto fue terminado a fines del año pasado, lo publicamos este año. Así que voy a hablar de ese trabajo, pero lo voy a situar, digamos, en la perspectiva del trabajo previo, ¿ok? Y eso efectivamente, como dijo Germán, tiene que ver con fractura, sobre todo, y en láminas delgadas, que es una forma particular de fractura, que la llamamos rasgado. Así que voy a partir hablando un poco de lo que es fractura, y sobre todo lo que es rasgado. Voy a introducir después un modelo de propagación, que es el que dije recién que tiene que ver con la perspectiva del trabajo. Ese modelo fue aplicado en varios casos, no solamente por nosotros, y ha resultado bastante bueno. Y nosotros lo forzamos un poquito más allá para estudiar una inestabilidad, que es un caso de una fractura que se propaga, uno pensaría que se propaga en línea recta, bajo las condiciones, digamos, las condiciones actuales, y sufre una inestabilidad y se vuelve oscilante. Entonces queríamos entender ese fenómeno, y en eso se basa, digamos, el trabajo que voy a presentar. Queríamos entenderlo en el contexto del modelo de propagación del que voy a hablar. Y también voy a comentar brevemente otro trabajo que es previo y que tiene que ver con un experimento donde observamos fracturas en espiral, y que al final voy a mostrar que está conectado con la fractura oscilante. Y detrás de todo esto hay algo que llamo el problema de la elasticidad, del pliegue. Tiene que ver con que en todo problema de fractura hay una componente que es importante, que tiene que ver con la elasticidad del medio, que es donde se almacena energía disponible o necesaria para que una fractura se propague. Y después voy a dar algunas conclusiones, perspectivas. Bueno, aquí les muestro esta fotito, que es una típica foto de barro que se está secando, donde uno distingue varias características de la fractura que uno podría llamar en 3 dimensiones. Sin embargo, cuando uno la mira a una escala grande, uno ve que hay surcos, hay como líneas, intersecciones en un plano. Ya a una cierta escala esto podría ser analizado como un problema de fractura plano, en un medio plano o delgado, pero a medida que esto se va rompiendo y rompiendo y fragmentando, uno ve que aparecen efectos en 3 dimensiones, es decir, uno ve que aparecen no solamente surcos que uno identifica como en el plano del suelo ahí, pero también uno los ve como surcos de laminación, surcos verticales, ¿no es cierto?, interacciones entre los surcos y muchas cosas. Eso ocurre cuando en realidad el tamaño de las estructuras comienzan a ser del orden de tamaño de las dimensiones del espesor del barro que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces eso sería la única foto que les voy a mostrar de una fractura o de una situación de fractura en 3 dimensiones. Yo me intereso en la fractura en 2 dimensiones, que aquí les muestro una serie de ejemplos de fractura en lo que podría ser un sistema en 2 dimensiones, una placa o una lámina. Bueno, esto no está, en la charla no va a ser sobre accidentes
accidentes de barcos y aviones, pero podría haber elegido en realidad cualquier foto, pero bueno, se me ocurrió colocar estas fotos donde se ven casos de barcos que fueron, digamos, chocaron contra alguna roca o recibieron algún impacto, y un avión que ustedes se fijan en la parte, hay una parte ahí donde hay como unas regaduras en punta, que son de la membrana que cubre el avión. Y hay un ejemplo acá también, una foto, la última foto, que es una película de grafeno perforada. Es un trabajo donde usan métodos de indentación para medir propiedades elásticas y mecánicas, o sea, mecánicas y de fractura del grafeno. Pero en ese caso la indentación falló y el grafeno se rompió. Se deja una marca, una muesca que es muy similar a la que uno podría observar a mayor escala en un barco, por ejemplo, que es la foto que está arriba a la derecha. Entonces, todos estos son ejemplos de fracturas que operan en sistemas que son más planos que tridimensionales, ¿ya? O delgados, digámoslo así. Entonces, aparte de esos ejemplos, algo que me ha interesado a mí particularmente, es cómo se aplica la fractura a lo que son, por ejemplo, envases. Y ahí uno habla normalmente de rasgado. Digamos, romper una lámina delgada, uno podría decir que es un rasgado, ¿ya? Entonces, el rasgado es una forma de fractura que se caracteriza porque uno al romper esto sale del plano. O sea, si uno tiene una lámina que tiene una cierta forma inicial, por ejemplo plana, y uno la rasga, típicamente la lámina sale del plano sufriendo desplazamientos que son del orden del tamaño de la lámina. O sea, no estamos hablando de algo que ocurre en el plano, ¿ya? Y esto también tiene mucha importancia entender los fenómenos de rasgado en, por ejemplo, lo que son las animaciones digitales. Cuando hacen, no sé, pues, animaciones para películas de monos animados o algún efecto especial en alguna película, necesitan que algo se rompa de determinada forma. Bueno, muchas veces se hacen muchos supuestos que no corresponden a la física. El mejor efecto se puede lograr si la simulación obedece a las ecuaciones de la física. Entonces es importante entender cómo se comportan, cómo se rompen las láminas delgadas. Entonces aquí llego al punto donde el rasgado se puede definir como una operación donde hay una fractura que va acoplada a grandes desplazamientos fuera del plano. Y ahí les coloco una ilustración de un trabajo que es bastante famoso, digamos, dentro de lo que nosotros hacemos, que es de un señor O'Keefe, que lo publicó en una revista de profesores, ¿no es cierto?, el American Journal of Physics, donde hace algo tan simple como efectivamente rasgar una hoja de papel. Y lo que él estudió específicamente fue cómo se propagaba la fractura, digamos la grieta, la rasgadura, tomando en cuenta la anisotropía del papel, ¿ya? Un trabajo muy, muy, muy bonito. No es físicamente tal vez correcto, pero inspira mucho. Entonces, en esa geometría uno distingue, bueno, la superficie, que sería la lámina, en este caso un papel, uno distingue una grieta y distingue una trayectoria que va a seguir la grieta. Y uno podría pensar que la fractura o la grieta se podría reducir a la propagación de un punto en un plano, en una superficie, ¿no es cierto? Y las preguntas fundamentales son cuáles son las condiciones para que se inicie una fractura y cuál es la dirección en la que se va a propagar la fractura, que es justamente lo que estudió O'Keefe. Nosotros, en vez de usar papel, usamos materiales que son altamente elásticos y frágiles. ¿Qué significa eso? Elástico significa que es fácilmente deformable. No se me ocurrió traer una muestra, pero los plásticos típicamente los que se usan para envolver productos que uno compra son altamente elásticos. O sea, se diferencian bastante de lo que sería, por ejemplo, una lámina de cobre. Una lámina de cobre yo la doblo y esas láminas que uno compra en la librería, ¿no es cierto?, en el supermercado, uno las dobla y quedan dobladas. Esas láminas, ese material, el cobre, se caracteriza por ser muy plástico. En cambio, una lámina de plástico que uno de manera errónea la llama lámina de plástico, en realidad es un polímero que tiene la propiedad de ser extremadamente elástico. O sea, yo lo doblo, lo suelto y recupera su forma.
no sufre una deformación permanente. Eso dentro de un rango de deformaciones razonable, obviamente. Y lo otro es que son frágiles, y eso significa que cuando logramos crear una fractura dentro de estos materiales, la fractura se propaga de manera muy nítida, sin que digamos, las partes que no se rompen, digamos, la lámina misma, no sufre deformaciones permanentes. En buen chileno eso significa que si uno rompe la lámina y después la pega, las dos partes coinciden perfectamente. Es como romper una galleta, pero la galleta, bueno, es muy poco elástica, estoy empleando mal el término, pero digamos que se rompe inmediatamente y uno no alcanza a ver cuánto se puede doblar, se rompe antes, pero cuando se rompe después yo la pego y las partes coinciden. En cambio, el material altamente elástico del que hablo, lo correcto sería que es muy flexible, ¿ya? O sea que tiene un módulo de Young que es como la rigidez del material, la rigidez elástica, un módulo bajo, y además es capaz de soportar grandes deformaciones sin deformarse permanentemente. Eso es lo que define los materiales que vamos a emplear en este trabajo. Entonces, dicho todo eso, vamos a adoptar una descripción en 2 dimensiones. Es decir, la fractura, en vez de estudiarla en 3 dimensiones, la vamos a estudiar en 2 dimensiones. Y aquí voy a la perspectiva, digamos, del trabajo que hemos hecho desde hace varios años. Y esto lo llamé el modelo de propagación, que fue un modelo que introdujimos para entender un fenómeno que es bien llamativo, que es el que llamamos el problema del papel mural. En realidad un periodista lo llamó el problema del papel mural, que consiste en explicar por qué, cuando uno trata de sacar algo que está pegado, un papel, puede ser una calcomanía, cualquier cosa, cuando uno trata de despegarlo, siempre se forman tiras triangulares que convergen a un punto. Entonces uno tiene que volver a buscar, a raspar una esquinita para seguir rompiendo, pero uno nunca puede romper esto de una sola vez. Lo ideal sería que uno pudiera controlar el rasgado para que las fracturas se fueran abriendo, cosa de que uno abarque una gran zona cuando uno está despegando, pero eso no resulta. La cuestión siempre converge. Entonces, tratando de entender este trabajo, este fenómeno, nosotros inventamos este modelo de propagación que toma en cuenta los ingredientes principales de una situación de ese tipo. Es decir, uno tiene una lámina elástica, frágil, pegada en un sustrato, le hace dos cortes que serían los 2 inicios de fractura, y después uno levanta la lengüeta que queda y la tira. Eso es lo que está esquematizado en la figura de la izquierda. ¿Ya? La parte amarilla es la parte que uno despega, ya está despegada, y uno la tira con una fuerza F, uno la puede medir. Entonces los ingredientes acá son que hay un pliegue que se arma, se forma. Ese esquema que está a la izquierda sería la lámina vista de lado. Entonces cuando uno la está despegando, esa tira que se levanta tiene un pliegue. Y ese pliegue contiene la energía elástica de la que hablé en el resumen, que hay una energía elástica que se almacena dentro del sistema que estamos rasgando, ¿ya? O sea, a mí me cuesta doblar una lámina para que adopte una cierta curvatura. Eso cuesta una energía. Entonces, por lo tanto, si yo la doblo y la mantengo así, ahí hay energía elástica almacenada. Y después el otro ingrediente es cuánto me cuesta romper la lámina. Y eso está dado por una energía superficial que corresponde a la creación de plano de fractura. O sea, una lámina, por muy delgada que sea, cuando uno la rompe, genera 2 superficies. Y esa superficie, bueno, se mide, se calcula como el espesor de la lámina, multiplicado por el largo de la grieta, de la parte que he roto. Entonces, esos son los 2 ingredientes fundamentales. Y después está el análisis que uno puede hacer. Entonces, en el análisis, cuando uno considera todos esos elementos y busca cuál es la dirección en la que se van a propagar las grietas, uno encuentra, y esta parte no la voy a explicar en detalle porque es más técnica, voy a explicar solamente los resultados y le voy a dar una interpretación física, obviamente. Lo que uno puede hacer acá es entender las grietas como puntos donde se produce un equilibrio entre fuerzas virtuales. Entonces, cada fuerza virtual obedece a alguna forma de energía que cambia cuando uno desplaza la grieta. Entonces, ¿qué sucede? Que
por ejemplo, si yo me enfoco en la grieta que está a la derecha, porque hay dos grietas, eso no lo dije, pero hay dos grietas. ¿Ya? Son dos grietas que se están propagando simultáneamente. Yo tomo la grieta de la derecha, el análisis es exactamente el mismo para la grieta de la izquierda, pero si yo tomo la grieta de la derecha, yo puedo escribir este equilibrio de fuerzas virtuales diciendo que hay una fuerza que es la de tiro, con la que yo estoy tirando, ¿no es cierto?, de la lengüeta. Después hay una fuerza que tiene que ver con la adhesión, de cuán pegada está la lámina al sustrato, que está por esa fuerza vertical que apunta hacia arriba. Después está la fuerza que está asociada a lo que cuesta romper la lámina, es decir, a rasgarla, ¿no es cierto? Que es esa fuerza que está en diagonal, GC por T. Después voy a explicar lo que significa cada letra. Y a la izquierda es el término más importante, y para eso voy a poner las ecuaciones. Ese término representa la variación de la energía elástica que hay en el pliegue, cuando el pliegue cambia de extensión. O sea, si, trato de decirlo claramente, si las dos grietas están convergiendo, entonces el pliegue que une las dos grietas se está achicando, ¿no es cierto? Si se está achicando, significa que le estamos sacando energía. Entonces, esa derivada que está ahí representa la variación de la energía elástica almacenada producto de un cambio en la extensión del pliegue. Entonces, eso también genera una fuerza. Ahora, las ecuaciones que encontramos en este modelo de propagación, que incluye todos estos ingredientes, establece ecuaciones de equilibrio, en el fondo, de fuerzas virtuales. Una que tiene que ver con la dirección transversal, que es la ecuación que está a la izquierda, y otra que tiene que ver con la dirección vertical, que es la ecuación de la derecha. Entonces la ecuación, voy a partir por la ecuación de la derecha, la vertical, ahí se iguala, o sea, hay un balance, un equilibrio entre la fuerza de tiro, ¿ya? Una fuerza que está asociada a cuánto me cuesta despegar la lámina del sustrato, y la proyección de la fuerza de fractura en la dirección vertical. Por eso aparece ese coseno del ángulo teta, y teta es la dirección de propagación. ¿Ya? La fractura se propaga hacia abajo, no se propaga hacia afuera, hay que entender bien eso. Y en la dirección transversal tenemos la proyección de la fuerza de fractura, que sería, sería esa constante GC por T por el seno del ángulo, y eso se equilibra con esa derivada de las que mencioné recién. Entonces, lo que dice estas dos ecuaciones, me faltó decir cuáles son las cantidades acá. GC mide bueno, lo puse en inglés porque en castellano no tiene una traducción única, pero es algo así como la resistencia a la fractura. Y es una energía, significa cuánto me cuesta energía por unidad de área, cuánto me cuesta energéticamente crear una superficie de fractura. ¿Ya? Y si lo multiplico por el espesor, eso da una fuerza. ¿Ya? Después tau es la energía de adhesión, eso también es una energía por unidad de área. T es el espesor. Y bueno, y la energía U sub E, que es la que llamé energía elástica, esa depende de la rigidez elástica del material, que es como la constante del resorte de un resorte, el módulo de Young. Depende del espesor también, y de otras propiedades como el coeficiente de la razón de Poisson, pero esos son detalles sin mucha importancia en este momento. Pero hay una energía elástica. ¿Ya? Y toda la explicación de por qué esto converge está en que la derivada de la energía elástica con respecto al ancho, o sea, al largo del pliegue, o lo que separa las dos fracturas, es una función creciente. Eso significa que esa derivada que está en la ecuación de la izquierda es positiva. Y por la forma como fue definido el ángulo, eso corresponde a un ángulo positivo. Por lo tanto, la fractura se propaga hacia adentro. Y la aplicación física es que si yo tiro de la lengüeta, bueno, yo hago que la fractura avance y que se despegue la lámina, pero además hay una fuente de energía que es la energía elástica. Y eso me aporta una pequeña fuerza hacia el interior. Entonces la suma de esa fuerza con la fuerza que estoy aplicando para despegar, para romper el material, eso conforma una fuerza adicional, que la puse ahí en naranjo, que es la fuerza que en definitiva equilibra la fuerza de fractura. La fuerza de fractura, como dije, es el producto de la energía por unidad de área, por el espesor. Se puede interpretar como una fuerza virtual. ¿Qué fuerza tengo que aplicar para romper para rasgar el material? Entonces, esa fuerza yo la tengo que equilibrar con una fuerza virtual
que viene de la fuerza aplicada, la fuerza F, que es la que hace el operador, y proviene de cuánta energía yo le puedo sacar por unidad de desplazamiento al pliegue. Por eso el pliegue la fractura se va hacia adentro. ¿Ok? Una observación es que ese diagrama de fuerzas que está ahí considera las cantidades para las dos fracturas. O sea, estas dos ecuaciones representan el fenómeno de las dos fracturas propagándose simultáneamente. ¿Ya? No es que sea válido para una de las fracturas. Entonces hay unos factores 2, factores 1 medio ahí que son medios, podrían prestarse a errores, pero esas ecuaciones, como digo, están escritas para los dos, considerando las dos fracturas, las dos grietas que se están propagando. ¿Ya? Este es el modelo de propagación que teníamos, y bueno, nosotros lo exploramos para el caso en que la lámina estuviera muy pegada al sustrato, es decir, cuando dominaba la adhesión. En ese caso, este término, en la ecuación de la derecha, el segundo término del lado derecho es despreciable frente al primero. Y eso introdujo grandes simplificaciones y se podía establecer una relación entre todas las variables del problema, o sea, las constantes físicas, y el ángulo con que se propagaba la fractura. Entonces, está la rigidez del material, que es esa V larga que está ahí, la rigidez de doblamiento. Está la energía de adhesión, que es tau. Está la energía de fractura, o sea, la resistencia a la fractura, G sub C. Y hay una constante eta que viene esa tiene otro origen, tiene otro origen eso. Y el espesor. Y si uno mide el ángulo con que se propagan las dos fracturas, uno puede calcular una de esas propiedades conociendo las otras dos. O sea, un método que puede ayudar a determinar constantes que son propiedades de algún material en particular. Después, aquí voy a hablar ahora de las extensiones de este modelo por otros autores. Por ejemplo, Bayard y otra, bueno, estaba gente que conozco ahí, consideraron el caso contrario, que es cuando el término de adhesión es despreciable, dígase nulo, ¿ya? O sea, una lámina que no estaría pegada, simplemente uno la rasga y hay solamente energía de fractura, y encontraron que las lengüetas estas no eran triangulares, sino que tenían una pequeña cambio de tendencia. Y eso se debe a que la estructura del pliegue no es tan sencilla como en el caso cuando la adhesión es fuerte. ¿Ya? El problema es que cuando otros autores, Brau en el año 2015 hizo un análisis teórico de eso, encontró otros exponentes, porque hay una ley de potencia que corresponde a la forma que toma la lengüeta, que es como lo mismo que ocurre en fluidos cuando hay escalamiento, ¿no es cierto? Invariancia de escala. Aquí la invariancia de escala ocurre para una cierta ley de potencia, pero que es bien difícil encontrar una explicación teórica que dé cuenta de cuál es el valor, digamos, más probable. Experimentalmente se encuentra que podría ser 3/4, pero un cálculo analítico dice que está más bien cerca de 8/11. Entonces eso es como un poco todavía está, digamos, en veremos. Nosotros creemos que hay efectos ahí que están jugando, que hacen que el problema sea más complicado, que tienen que ver con que las películas estas siempre, las que se usan son películas que uno compra. Ya esas películas están hechas de muchas capas, son anisotrópicas, tienen una serie de propiedades que uno no conoce. Entonces nosotros nos pusimos a fabricar películas en nuestro laboratorio, las hacemos de poliestireno, que es un material muy flexible, muy elástico y frágil. Hicimos los experimentos de rasgado y encontramos una ley de potencia 2/3. La ley de potencia 2/3 equivale a pensar que incluso si no hay adhesión, el pliegue que une las dos grietas sigue siendo cilíndrico. ¿Ya? Los detalles no los voy a dar, pero encontramos otro exponente. Así que ese problema está abierto, es algo que estamos estudiando. Y otros autores probaron rasgando grafeno que está adherido a un sustrato. Entonces, sencillamente hicieron lo mismo que nosotros, pero a una escala ya muy, muy pequeña, usando técnicas de microscopía de fuerza atómica.
y obtuvieron también esas típicas figuras triangulares, ¿no es cierto? El problema es que a la escala atómica las anisotropias son muy grandes, ¿ya? Y las lengüetas se ven casi todas iguales porque siguen ciertos, no planos cristalinos, pero hay cierta tendencia a respetar unas ciertas direcciones, ¿ya? Después otros autores hicieron lo mismo que nosotros, una lámina macroscópica adherida, pero a sustratos que tienen una curvatura, digamos, la dirección transversal. Y ahí encontraron fracturas que se acercan, que se separan, encontraron de todo. Aumentaron la variedad y con las mismas ecuaciones reproducían bastante bien los resultados. Y otro que me parece realmente sorprendente, que es del 2016, esto que está acá es grafeno también. Lo hicieron con mono, bicapa y tricapa de grafeno. Lo que hicieron fue perforar el sustrato con el grafeno, creando tres bordes, ¿no es cierto? Como un triangulito. Hicieron una perforación con un triangulito. Y ahí quedó el grafeno, quedó dañado, ¿no es cierto? Pero quedaron tres bordes libres. Y esto, si uno lo deja un tiempo, se empieza a rasgar solo. O sea, ahí no lo están tirando. En el experimento de arriba es en rosadito, están tirando, pero en el experimento en color café claro, ahí no están tirando nada. Simplemente eso se está rasgando solo. Y la explicación es que hay hay ruido térmico, y ocurre que la energía de adhesión grafeno-grafeno es mayor que la energía de adhesión grafeno-sustrato. Esa es la explicación. Entonces, por la agitación térmica, esto tiene una cinética donde la parte, digamos, que está de grafeno que está pegado consigo mismo va aumentando en área, mientras va disminuyendo en área la zona donde estaba pegado al sustrato, ¿ya? Entonces encuentran que hay un ángulo de propagación que depende de la diferencia de las energías de adhesión. Esa ecuación es un poco rara porque da resultados un poco extraños cuando las dos energías son muy parecidas, ¿ya? El ángulo de θ, cuando eso es infinito, el ángulo θ de propagación, que es cero en la dirección, digamos, la dirección de la lengüeta, 90 grados sería como que una situación un poco extraña, pero es interesante el fenómeno, eso de todas maneras. Y bueno, lo explicaron usando las mismas ecuaciones, estas ecuaciones, pero en ese caso la fuerza F vale 0. O sea, no hay fuerza de tiro, hay solamente energía de adhesión, energía de rasgado y una variación de la energía elástica producto de que el pliegue se está reduciendo. Y bueno, después hay términos también, términos ahí asociados al ruido térmico. Bueno, voy a hablar ahora de las inestabilidades. ¿Qué fue lo que hicimos exactamente? Nosotros tratamos de empujar estas ecuaciones más allá de situaciones donde hay una propagación en línea recta, y quisimos aplicarlo a este problema, que es que ha sido estudiado bastante. Es como una especie de problema de Stokes, pero en un sólido, ¿ya? Eso va dejando una estela sólida atrás, una estela donde una fractura se pone a oscilar, a pesar de que, o sea, ahí lo que están haciendo es desplazar una lámina, la están desplazando, mientras hay un obstáculo, que es un cilindro rígido, que va, digamos, penetrando en el material. Y en vez de dejar un corte recto, eso deja una estela oscilatoria. Y lo que se mide es que en realidad la amplitud y la longitud de onda de esa estela, de esa oscilación, es del orden del tamaño del objeto sólido. Ya, si el objeto es muy pequeñito, la propagación es recta, que sería la primera figura de acá, esta de acá. ¿Ya? Entonces, cuando el tamaño del objeto empieza a aumentar, aquí por ejemplo tienen un objeto de 5 milímetros, aquí tienen uno como de 30 milímetros, el patrón es más o menos el mismo, pero tiene un tamaño característico que es del orden o casi igual al tamaño del objeto. Entonces, ese es un ejemplo más de otros de fractura en oscilación, o sea,
donde habría supuestamente una inestabilidad. Por ejemplo, esta de acá, la primera, corresponde a un globo. Cuando uno lo pincha el globo y se revienta violentamente, los bordes que quedan a veces tienen oscilaciones. Después hay unos ejemplos de delaminación, que sería este de los cracks en un film coloidal. En colores son oscilaciones también en una, no me acuerdo qué material era, creo que una silicona que está arriba de un sustrato, y eso se está secando y se rompe, digamos, se rasga y además se despega. Son frentes de delaminación y de fractura. Entonces eso da también oscilaciones, son muy bonitas. Y el último ejemplo es digamos, una plaquita alargada, que uno le hace un quenching por temperatura. Entonces uno la va sumergiendo en agua caliente, y si eso tenía una grieta, dependiendo de la velocidad con la que uno sumerge esto, la fractura, se propaga una fractura por las tensiones provocadas por la dilatación térmica, que puede ir en línea recta, o si uno lo hace muy rápido, genera una oscilación. Esas son inestabilidades, ejemplos de inestabilidades. Entonces, en el problema este del que estudiamos nosotros, ustedes ven ahí que este objeto empezó a penetrar ahí, pero ya hay una trampa que uno hizo, que uno ya le hizo un pequeño corte, ¿no es cierto? Tiene un corte ya inicial. Entonces uno lo obliga a esto inmediatamente a propagarse en esa forma oscilatoria. Y lo otro es que la otra trampa, la trampa es una forma de decirlo, pero este objeto es casi tan ancho como el ancho disponible de la película. Entonces, en esas condiciones, esto, cuando uno lo penetra con ese objeto, se pone a oscilar inmediatamente. Pero la pregunta que se abre es qué es lo que ocasiona la inestabilidad. O sea, ¿por qué esto no se corta en línea recta? Por ejemplo, si esto yo lo cortara con un cuchillo, va a pasar lo que pasa en esta figura de arriba, la que tiene 0,5 milímetros en la escala. Eso, yo le paso un cuchillo, se va a cortar en línea recta. Pero ¿qué pasa si el cuchillo está desafilado? ¿A partir de qué ancho del filo esto va a empezar a oscilar? Esa es la pregunta que uno se puede hacer. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento desde que uno ingresa por el borde? ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta, ¿en qué momento se desestabiliza esto espacialmente? Se puede explorar haciendo un montaje similar, pero donde el objeto, que sería esta, no tengo cómo indicar, pero en la figura a la derecha hay un rectangulito abajo con una flecha. Ese objeto uno lo desplaza a lo largo de la lámina, y lo que uno observa es que al inicio la propagación es recta. La propagación de la fractura que se hace es recta. Uno tiene que, obviamente, que hacer un pequeño corte inicial. Uno mete el objeto, lo empuja, y la propagación inicialmente de la fractura es recta. Y después de una cierta distancia, esto empieza a oscilar. Esa curva que está ahí, esa recta con la oscilación, es una curva experimental. No está dibujada, digamos, a mano. ¿Ya? Es una curva experimental que está escaneada y le agregamos todos los elementos ilustrativos. Pero uno observa también que lo que ocurre si uno cambia el ancho de esto, ¿ya? Y cambia en la misma escala el tamaño del objeto, esto se repite manteniendo ese ángulo psi que dibujé ahí constante. Ese ángulo psi es el que digamos, dirige la inestabilidad, en el sentido de que podría ser un parámetro de control. ¿Ya? Cuando ese parámetro de control empieza a aumentar, pasado un cierto umbral, se genera la inestabilidad. Entonces el problema de este montaje es que no permite ver la inestabilidad, porque uno no controla, no puede dejar fijo el parámetro, ¿no es cierto? Está variando a medida que uno hace avanzar ese objeto, ¿no es cierto? Entonces nosotros hicimos una variación del montaje que consistió en ir cortando la lámina por los costados a la misma velocidad con que avanza el objeto. Entonces ustedes se fijan acá, en la figura de la izquierda está el objeto que avanza por el medio, y en los costados hay dos láminas muy afiladas que van cortando la lámina, o sea, dos hojas que van cortando la lámina a la misma velocidad. Entonces uno impone la distancia entre las hojas y el objeto desde el comienzo, uno fija el ángulo psi y lo mantiene constante durante todo el experimento. Entonces la idea es usar distintos valores de psi y ver para qué valor de psi se produce la inestabilidad. Y lo que uno observa es que para ángulos
menores a algo así como 56 grados, la propagación es recta. La figura a la derecha nuevamente son datos experimentales. En torno a 56 grados se producen como fluctuaciones, y a 60 grados uno ve la oscilación. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue sistemáticamente medir longitudes de onda y amplitud en función de ese parámetro de control. Y ahí están los resultados. Son pocos puntos por el tema del montaje, que cada vez había que hacer un montaje distinto, pero para cada montaje se tomaron varias mediciones, y lo que está representado ahí en puntos negros corresponde los puntos son las medianas sobre varias mediciones, y las barras de error corresponden a los máximos y mínimos valores para cada valor del ángulo psi. ¿Ya? Y la curva roja y verde la voy a explicar después porque es el modelo teórico. Y la longitud de onda también sigue una tendencia con sus consiguientes errores. Uno alcanza a ver que hay uno alcanza a ver la bifurcación. Lo que es muy difícil es alcanzar los valores cercanos al umbral, ¿no es cierto? Y también es difícil conectar los puntos que están como acumulados con el último punto. El último punto corresponde a la situación cuando, de la película que les mostré. En ese caso, uno puede considerar que el ángulo psi es prácticamente infinito, porque el sistema es tan angosto y uno está midiendo tan lejos, que es como si el ángulo psi fuera infinito. Entonces ese punto es como el límite, el psi no puede ser más grande que ese ángulo. Sin embargo, cerca del umbral, uno ve que las barras de error alcanzan a traslaparse. O sea que en esa zona, que es donde se producen estas fluctuaciones, que mostré acá para 56 grados, se dan con una amplitud que uno podría pensar que o está tratando de oscilar o está tratando de ir en línea recta. ¿Ya? Las fluctuaciones son del orden, digamos, del orden de la amplitud que nos predice la teoría. Esa la voy a explicar más adelante. Ya, entonces, me queda muy poco tiempo. En todos estos fenómenos que estoy viendo, es muy importante digamos, la operación de estar empujando. Aquí lo que yo dije es que estoy empujando la lámina, ¿no es cierto? Y al empujarla se empieza a romper. Entonces voy a tratar de explicar un poco más cuál es la física involucrada acá y la geometría. Entonces lo que puse acá es una película que la encontré, se me había olvidado, es una película que usamos para hacer unas mediciones o sea, la hicimos para otra cosa, pero sirve muy bien para ilustrar lo que quiero decir ahora, lo que voy a decir. Entonces ahí está, es un objeto sólido que está montado sobre una plataforma móvil, ¿no es cierto? Que se ve debajo, ¿no es cierto? Se mueve. Y arriba tengo una película de color blanco a la que le hice dos cortes. Le hice dos cortes. Un corte es horizontal, ahí donde está la flechita. Le hice otro corte, la parte que está a la derecha del objeto ese cilíndrico, ya que sería esta parte de acá. Y acá no hice ningún corte, pero la lámina se ve que se fue hacia abajo, ¿no es cierto? Salió del plano, eso es lo importante. Yo corté aquí con un cuchillo, y la lámina se fue hacia abajo. Entonces, lo que yo hice con eso es crear tres puntos que son potencialmente puntos de fractura. ¿Cuáles son esos tres puntos? Es este de acá, es este de acá, y es este de acá. Si yo esfuerzo las cosas adecuadamente, yo podría provocar la propagación de una fractura en cualquiera de esos tres puntos. Entonces, cuando uno tiene un cierto número de fracturas en una lámina, en una superficie, y tiene también las grietas, digamos, en este caso todos los contornos que hay, que uno recortó de la lámina, uno puede conectar todo eso mediante lo que se conoce como la envolvente convexa, que es la superficie de área mínima que contiene todas las grietas y que es convexa. Entonces, para este caso es muy simple porque
la envolvente convexa de 3 puntos es el triángulo que une esos 3 puntos. Pero si uno tiene formas un poco más complicadas, la envolvente convexa hay que construirla, ¿ya? Pero aún, a pesar de lo simple de este caso, me va a servir para explicar cómo se genera la fractura, cómo se genera la energía elástica, cómo se genera la fractura y cómo se propaga. Entonces, fíjense acá, ese objeto que está ahí, el cilíndrico, está inicialmente dentro de la envolvente convexa, está contenido. Y yo lo muevo, y si lo muevo sobre esa distancia, sigue estando dentro de la envolvente convexa. Y lo que pasa ahí es que el pedazo de lámina que está fuera del plano, que se ve que se va para adentro, yo lo puedo empujar sin mayor resistencia, porque el plástico se dobla muy fácilmente. La lámina se dobla muy fácilmente. Entonces, eso puede seguir así sin problema, pero llega un punto en que este cuerpo cilíndrico toca el borde de la envolvente convexa. Ahí la toca. Y vean lo que pasa. Ahí tiene que hacer una fuerza, hay que ejercer una fuerza para doblar, para deformar el plástico que está fuera de la envolvente convexa. O sea, lo que estoy diciendo es que la línea material que va desde este punto a este punto de acá, se empieza a estirar producto de que le estoy metiendo un objeto así, empujándolo. Entonces, una línea que era recta se dobla así y tiene ahora mayor extensión. Significa que esa parte de la lámina se está empezando a estirar, por lo tanto está empezando a almacenar energía elástica. Esa es la principal idea que quiero rescatar de esto. Y cuando eso ocurre, va a llegar un momento en que se va a activar una propagación de fractura, que puede ser arriba o abajo, pero aquí ocurrió abajo, fíjense, ahí se empezó a propagar la fractura. Y lo que hay que notar también es que la propagación ocurre en un ángulo que es casi recto con respecto a la línea que une este punto con el punto de la fractura donde está en ese momento, que es la nueva envolvente convexa. O sea, a medida que esto avanza, yo podría partir ahora de acá y decir que la nueva envolvente convexa es la línea que une la superficie que contiene todas las fracturas que hay en la lámina. Entonces yo tendría que trazar una línea desde aquí hasta acá, y aquí ocurre algo interesante. Aquí tengo que ir directamente desde este punto hasta este punto, porque este punto ahora está dentro de la envolvente convexa. Este material de acá yo lo puedo deformar fácilmente fuera del plano, porque está hacia adentro. Y yo puedo seguir avanzando, y la fractura va cambiando de dirección, porque siempre es más o menos perpendicular a la dirección de esto que llamo el pliegue. Esto es un pliegue. La propagación siempre sea más o menos la dirección perpendicular. Esos son los ingredientes principales. Y con eso nosotros construimos hicimos una ley cualitativa, perdón, fenomenológica, de cómo almacena energía uno de esos pliegues. Ahora, en el montaje nuestro tenemos 2 pliegues, ¿ya? Este objeto que está empujando está formando 2 pliegues, y cada uno de esos pliegues almacena una energía que depende aquí está dibujado en la figura de abajo a la derecha, depende de la distancia que hay entre la fractura y el punto donde estoy empujando, que esa la llamo L. Y depende del ángulo, de cuánto se va para adentro cuánto se va para adentro esto. Fíjese acá. Ahí se fue para adentro. Aquí hay un ángulo que se forma, ¿ya? Entonces L sería la distancia que hay desde aquí hasta acá, y el ángulo alfa sería este. Esas dos cantidades me dicen cuánta energía almacena elásticamente el material. ¿Ya? Hay una explicación que no voy a dar por un tema de tiempo, que me estoy atrasando mucho. Y con esa construcción uno puede pensar de la siguiente manera. Uno puede decir que hay una fuerza virtual, que es la que me dice en qué dirección se va a propagar la fractura, si se cumple la condición de que estoy empujando con fuerza suficiente para que la fractura avance. Y esa es esa flecha roja que está ahí, que considera las variaciones de la energía elástica producto de que se mueve la fractura en determinada dirección. Y lo que hace que se desvíe un poquito hacia el lado, que es parecido al ejemplo del problema del papel mural, es que la energía elástica puede variar
un poco si esa distancia L aumenta, ¿ya? No voy a entrar en los detalles, pero hay una componente transversal que hace que la propagación no sea exactamente perpendicular al pliegue, sino que se desvíe un poquito hacia un lado. ¿Ya? Eso es un detalle. Pero al final, uno podría pensar de la siguiente manera. Uno podría decir que cuando uno está empujando dos pliegues al mismo tiempo, uno podría definir una fuerza virtual asociada a la propagación de la fractura considerando un solo pliegue, o considerar la fuerza virtual pensando que solamente se propaga la grieta tomando energía del otro pliegue, o bien yo podría considerar que la grieta se propaga en la dirección que está dada por la suma de esas dos fuerzas. Y en ese caso yo estoy tomando energía de los dos pliegues. Entonces parece razonable que si estamos empujando esto y tengo dos fuentes de energía, del pliegue izquierdo y del pliegue derecho, yo puedo usar esas dos energías para determinar la dirección del pliegue. Y eso efectivamente es la dirección de la fractura. Y eso efectivamente así sucede así. Cuando uno hace un análisis, lo que llamo de aproximación de ángulo pequeño, que es cuando yo parto con una condición inicial muy cerca del centro y la saco un poquito del centro y veo para dónde se propaga la fractura, uno puede demostrar que el ángulo de propagación es proporcional a la desviación transversal. La desviación transversal la llamo X. Si yo desplazo la fractura hacia la derecha, X es positivo, y con ese signo menos me queda el ángulo θ, de acuerdo al dibujo de la izquierda, me queda negativo. Significa que la dirección de propagación va a estar dirigida hacia el centro de simetría, hacia el eje de simetría del sistema. En cambio, si X es negativo, ¿no es cierto?, me queda un ángulo de propagación positivo, es decir, la fractura se iría hacia la derecha, nuevamente hacia el centro de simetría. O sea, si yo tomo una fractura que está inicialmente descentrada, esto se va a estabilizar siempre hacia el centro. O sea, la propagación en línea recta es estable. Por lo tanto, la teoría hasta aquí no me explica la inestabilidad. Entonces hay un ingrediente que es fundamental, que tiene que ver con un mecanismo donde la fractura se puede quedar oculta de uno de los puntos donde uno está empujando. Entonces, en la figura del medio de arriba, ustedes se fijan, está el objeto de ese rectangular que está empujando, y la fractura no ve el lado derecho que está empujando, no lo ve porque las líneas de tensión no se pueden curvar. Entonces las líneas de tensión que se forman ahí salen, digamos, en una dirección en línea recta y no van a dar hacia la fractura. O sea, esa fractura no está viendo, no tiene acceso a la energía elástica que está en el lado derecho. Bueno, ese mecanismo es esencial para explicar la inestabilidad, porque lo que ocurre es que si yo llego a una condición donde uno de los lados de esta cosa que está empujando no es vista por la grieta, entonces la grieta automáticamente está tomando energía solamente del pliegue que sí ve, del lado que sí ve que está empujando este objeto. Entonces, si yo veo solamente uno de los pliegues, sería como que la fractura en este dibujo, en esta figura de la derecha, estuviera siendo dirigida solamente por la fuerza virtual de color rojo. En cambio, si está oculta la fractura del lado izquierdo del objeto este que está empujando, entonces solamente va a estar funcionando el pliegue que está a la derecha, que corresponde a la fuerza virtual de color azul. Y en ese caso, la fractura se va a ir, digamos, decididamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces lo que ocurre es que a medida que eso elige irse hacia un lado, llega un momento en que nuevamente la grieta de tanto avanzar comienza a ver el lado que no estaba viendo. Entonces cuando lo empieza a ver, ahí retoma, digamos, la dinámica donde esto está guiado por los dos pliegues. Entonces eso puede volver a retomar su camino. Entonces cuando lo retoma, ocurre que se queda oculto al otro lado, entonces se propaga decididamente hacia el otro lado, hasta que vuelve a ser visto, hasta que deja de estar oculto es el lado que está empujando del lado izquierdo y se devuelve. Y eso es lo que produce la oscilación. Ahora esto lo implementamos nosotros numéricamente. Aquí estamos en el caso subcrítico. Ahí se ve que hay dos pliegues. Los dos pliegues son este y este. Entonces esta fractura que está acá está siendo guiada por los dos pliegues. Hay como que está tomando energía de los dos pliegues. Y eso lo estabiliza en el centro.
Ahí estamos subcríticos. Si ahora agregamos, aumentamos el ángulo psi y nos ponemos supercríticos, vean lo que pasa. Ahí la grieta se está yendo hacia la derecha, y si ustedes se fijan, no hay una conexión entre la grieta y este punto que está empujando. O sea, este pliegue acá tiene energía elástica, pero esa energía elástica no la puede tomar, no la puede utilizar la grieta. Está tomando solamente energía de este pliegue. Y cuando se va para el otro lado, eso ocurre cuando este pliegue empieza a ser visible nuevamente. Entonces, ahora la energía de este pliegue le da energía a la fractura, entonces le resulta más conveniente irse para el otro lado, y ahí cambia su dirección, y ocurre lo mismo ahora para el otro lado. Ese es más o menos el mecanismo. Y uno, bueno, puede construir eso no lo voy a hablar, voy a cerrar con hablando de los umbrales de inestabilidad. Resulta que al final de todo esto, cuando uno hace las simulaciones, hace el cálculo numérico de esto, encuentra esta curva roja, que indica que para valores pequeños del ángulo psi, el parámetro control, la propagación es en línea recta, o sea, la amplitud de la oscilación es cero. A medida que yo aumento el valor de psi, yo me quedo sobre una rama que es estable, ¿ya? Pero no globalmente estable. Y esa llega hasta más o menos 66 grados, 66,5. Si yo paso de ese punto y yo parto con una condición inicial justo en el centro, eso se desestabiliza instantáneamente, espontáneamente. En cambio, y aquí viene la naturaleza subcrítica de esta bifurcación, y es que si yo doy ciertas condiciones iniciales un poquito fuera del centro, esto parte de una rama que está arriba, que es la que corresponde a las oscilaciones, que tienen amplitud no nula. Y uno encuentra que tiene oscilaciones para valores menores a este umbral absoluto que llamé. Entonces uno puede moverse dentro de esa zona de histéresis, jugando con las distintas condiciones iniciales, y puede encontrar oscilaciones o propagación recta. Bueno, por un tema de tiempo lo voy a dejar aquí, porque quería ver un par de cosas más, pero lo voy a dejar ahí porque si no, no voy a alcanzar. Les dejo ahí las conclusiones. O sea, la conclusión es básicamente, lo que hicimos fue extender el modelo de propagación a una situación de inestabilidad. Que eso no estaba contenido, tuvimos que agregarle algunos elementos. Lo segundo no lo alcancé a ver, pero está el problema de la elasticidad, que nosotros no sabemos Creo exactamente que sí, cómo. por tiempo. Sí, dale. Se escucha, estoy con unos problemas yo de conexión. Yo te escucho. Eugenio, María, Te escucho súper mal, ¿no? un poco de ayuda porque estoy con una conexión muy mala. Te escucho súper mal. O sea, no te escucho en realidad. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahí sí. Ya, perfecto. Disculpen que estoy con unos problemas yo de conexión. Ya. Eh, bueno, primero agradecerte, Eugenio, por la presentación. Ujú, Creo que estamos un poquito pasado de tiempo, pero yo creo que hay tiempo para aprovechar y hacer preguntas. Así que los invito a los presentes ujú. a que formulen sus preguntas. Ya, como sigo, no estoy viendo. Aprovecho yo, Eugenio, a hacerte una pregunta sobre el primer experimento. Sí. Me llamó la atención que parte de la energía estaba asociada al pliegue, ¿cierto? Entonces, quisiera saber si modificas la ¿Desde ahí? altura en la que tiras, ¿cómo se modifica entonces ese mismo?
mi pregunta es, si modificas la altura en la cual Ujú. tú tiras, uno va a modificar el pliegue, entonces la energía asociada a este. Ah, ¿Cambia algo en este problema si tú tiras con un ángulo en vez de tirarlo recto, por así decirlo, manteniendo justamente esta altura h que es minúscula constante acá? bueno, esa altura H la selecciona el sistema en equilibrio. Cuando tú estás haciendo esto en régimen cuasi estático, esa altura viene dada por el equilibrio de fuerzas en el pliegue. O sea, cuando yo aplico una fuerza F y esto todavía no se está rompiendo, hay una solución del problema elástico que te dice cuál es la altura de ese pliegue para una cierta fuerza aplicada. Entonces esa altura no la puedo Perfecto. seleccionar. Lo que sí, uno podría forzar esto, por ejemplo, podría hacer este experimento en un espacio confinado. Yo podría, por Ok. ejemplo, aplastarlo. Los típicos experimentos son Perfecto. eh, es bien difícil. De hecho, cuando uno mira la literatura de estos problemas, que nosotros, bueno, esto lo empezamos a estudiar como en el 2005, y cuando empezamos a revisar la bibliografía, esta cuestión la estaban estudiando hacía mucho, pero la dejaron media botada porque no pudieron avanzar más. Pero eh, un error que se cometía ahí era suponer suponer formas que adoptaba una película cuando la estaban rasgando. Por ejemplo, ese pliegue suponían que era, por decirte algo, que era cilíndrico, que tenía forma circular, lo que no es cierto, o cosas por el estilo. Incluso suponían que tenía un Ok. radio fijo. Yo he visto ese tipo de Oh, papers. Entonces ahora nosotros entendimos que está todo, digamos, perfecto. conectado. O sea, por ejemplo, si yo tiro con Yo una tengo... fuerza F y no dejo que la fractura avance, bueno, eso me va a determinar la forma del pliegue. El H va a ir disminuyendo. Hay como una relación elástica ahí, una relación de Hooke entre la fuerza y el inverso de la altura del pliegue, ¿ya? Y, pero si tú le agregas fractura y adhesión, bueno, eso va a empezar a romper a una cierta fuerza. Y a esa misma fuerza tú sabes cuál es la forma del pliegue. Y sabiendo la forma del pliegue, tú sabes cuánta energía puedes sacar de ahí. Y eso a su vez determina el ángulo con el que se propaga. Entonces está todo conectado. Ya, perfecto. Disculpa, disculpa, y aquí estás tirando en dirección paralela a la hoja, o pero si le tiran en dirección perpendicular, directamente perpendicular, Eh, ¿cambia algo? claro. Eso también está estudiado, pero en una geometría de peeling, o sea, peeling sin rasgado. Tú en realidad puedes tirar, aquí, esto se llama una configuración de peeling en 180 grados, porque tú tenías la lámina, la tenías para allá, y ahora la tiraste para acá, son 180 grados. Sí, sí, sí. La que tú dices es a 90 grados, pero también uno puede hacer peeling a menos de 90 grados, es cuando uno trata de romper algo tirándolo, digamos, en la dirección contraria, ¿no es cierto? Igual se despega, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando uno pasa de 180 grados a ángulos menores a 90 grados, digamos, en esa dirección, uno pasa de un régimen que es casi de doblamiento puro a un régimen de tensional puro. Y entre medio, bueno, hay doblamiento y tensión. O sea, las láminas, digamos, lo que son las placas, las láminas, las películas, se pueden doblar o se pueden estirar. Esas son las dos cosas que hacen. Entonces, cuando uno hace un peeling a 180 grados, lo que domina es el doblamiento. Pero si uno lo hace a menos de 180 grados, se empieza a meter un componente tensional. Entonces, eso, si uno lo incorpora en las ecuaciones, bueno, va a cambiar también el ángulo de propagación, pero se puede hacer. Perfecto. ¿Más preguntas? Yo puedo aprovechar, Eugenio, la última pregunta. Sí, dale. Me llama la atención en el experimento del cilindro, cuando hacen pasar esta lámina, me llama la atención la forma del pliegue que se rompe. Si puedes mostrar quizás la figura.
eso. Solamente por curiosidad, ¿la concavidad es distinta? No es simétrico en el fondo esto cuando... Claro, si quiero ver la figura que tienes abajo a la derecha. ¿Esa? Me interesa saber, solamente por curiosidad, ¿Mm? la forma que tiene el pliegue. Porque creo... Sí, esa justamente. Como... Me parece que si voy a la amplitud máxima, la distancia hacia la izquierda al mínimo y a la derecha es distinto. En el fondo, mi pregunta quizás es ver cómo afecta la geometría esta forma, porque me pareciera que no es simétrico cuando voy subiendo hasta la amplitud y desde luego cuando decaigo. Ah, ya. O sea, eso en primera aproximación son simétricos, porque la única diferencia es que tú estás yendo de izquierda a derecha y después estás yendo de derecha a izquierda. Ahora, hay después muchos detalles. ¿Ah? Pudiera ser que dependa de para dónde se dobla el plástico, si para arriba o para abajo, que tiene que ver con la forma del pliegue. Puede haber algún efecto de anisotropía. La anisotropía es un problema súper, súper complicado. Y eso podría efectivamente cambiar la forma de cuando va hacia la izquierda a cuando va hacia la derecha. No sé si te refieres a eso. Sí, sí, justamente eso. Ya, La primera aproximación es eso. ¿Eh? ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo me disculpo porque mi conexión está súper inestable, entonces voy un poco entrecortado. Ujú. Si no hay más preguntas, entonces te agradezco, Eugenio, a nombre del instituto por la presentación y agradezco también a los participantes de esta charla. Ujú. De nada, pues. Así que Muchas, muchas muchas gracias gracias. a todos. Chao, chao, chao. Muy buena presentación, me gustó. Gracias. Sí, Te agradezco. próximamente la subiremos al canal del instituto para que Bueno, la puedas ahí bueno, revisar. ya Eso. pues, jóvenes. Bueno.